A los dioses del Olimpo no los mató un titán, ni un héroe, ni otro dios. Los mataron unos documentos. Hay fechas exactas, hay firmas. Una religión de más de 1000 años se volvió ilegal en cuestión de años. Y casi nadie te lo cuenta así. Y aún así, siguen aquí. En tu calendario. En tu cielo. En tu idioma. Los usaste esta misma semana sin darte cuenta. ¿Te los contaron como cuentos? Zeus lanzando rayos desde una nube. Afrodita naciendo de la espuma. Un caballo de madera lleno de soldados. Historias para dormir. Mitología. Eso te enseñaron. Para ellos no era mitología. Era su religión. Tan normal como hoy lo es la iglesia de tu plaza. Ibas, pedías, agradecías. ¿Dabas algo a cambio? Templos con presupuesto. Sacerdotes con cargo. Oráculos que se consultaban antes de ir a la guerra. Festivales que paraban ciudades enteras. Más de 1000 años así. Y hay 3 cosas que casi nadie te cuenta. Primero, cómo murió exactamente. No en una batalla. Con fechas, con decretos y con nombres propios. Segundo, el emperador que intentó resucitarla. Tuvo el trono, el ejército y la fe. Fracasó en menos de 2 años. Y tercero, ¿por qué siguen aquí? Escondidos a plena vista. ¿Por qué tú los nombraste esta semana, varias veces, sin saberlo? Pero para entender cómo cae una religión de 1000 años, primero hay que ver lo enorme que era. Durante más de 1000 años, los dioses no fueron mitología, fueron rutina. Piénsalo así. Vas a cruzar el mar. No revisas el clima. Vas al templo. Ofreces un animal, un pan, un poco de vino. Vas a la guerra. Antes de mover un solo soldado, mandas a alguien a preguntar. Vas a casarte, a firmar un pacto, a fundar una ciudad. Hay un rito para eso. Y si no lo haces, no eres valiente. Eres imprudente. Porque para ellos, los dioses no eran una creencia. Eran cómo funcionaba el mundo. Y los templos no eran postales, eran instituciones. Tenían personal fijo, sacerdotes, sacerdotisas, escribas. Tenían tierras, tenían rebaños, tenían cuentas, recibían donaciones, guardaban depósitos, movían dinero. Un gran templo griego se parecía menos a una iglesia vacía y más a un banco con techo. Eso es lo que casi nadie te cuenta. Era infraestructura, presupuesto, empleo, calendario. Mira Olimpia. Cada 4 años, gente de todo el mundo griego dejaba todo y caminaba hasta un santuario en el Peloponeso. Se declaraba una tregua para que pudieran llegar. Y ahí corrían, luchaban, lanzaban. Pero no era deporte, era culto. Los Juegos Olímpicos eran una fiesta religiosa en honor a Zeus. En el centro no estaba la pista, estaba el altar. Se sacrificaban bueyes. Los ganadores no se llevaban medallas, se llevaban una corona de olivo. Y la victoria se le devolvía al dios. Desde el año 776 a.C., edición tras edición. Casi 1200 años sin fallar. Y mira Delfos. En la ladera de una montaña, una sacerdotisa hablaba en nombre de Apolo. Y el mundo hacía fila. Reyes, generales, ciudades enteras. ¿Fundamos una colonia? Pregunta a Delfos. ¿Vamos a la guerra? Pregunta a Delfos. ¿Cambiamos nuestras leyes? Pregunta a Delfos. Los griegos decían que ahí estaba el ombligo del mundo. Y en la práctica, lo estaba. Delfos no solo respondía. Delfos decidía. Ese era el sistema. Rico, antiguo, sólido, normal. Y entonces llega el año 3 Constantino y Licinio firman lo que hoy llamamos el Edicto de Milán. Y aquí casi todos se equivocan. No prohíbe a los viejos dioses. No cierra un solo templo. Es tolerancia. Es un permiso. Pero debajo del permiso, algo se movió. Constantino todavía conservaba el viejo título de sumo sacerdote del culto romano. Los títulos tardan en caerse. El dinero, no. Y el dinero empezó a ir a otro lado. Terrenos, basílicas, exenciones para el clero cristiano.
cargos. Y las élites hacen lo que las élites han hecho siempre: seguir el dinero. Ese es el mecanismo. Grábatelo, porque explica todo lo que viene. Una religión no se muere porque la gente deje de creer. Se muere cuando pierde 3 cosas: el presupuesto, el calendario y la ley. En el 313, los viejos dioses todavía tenían las 3. Pero el suelo ya se movía bajo sus templos. Y hubo un hombre que lo vio venir y trató de darle la vuelta al imperio entero. Hubo un último intento. Y no vino de un sacerdote. Vino del trono, se llamaba Juliano, era sobrino de Constantino, lo criaron cristiano, y en algún momento, leyendo a los viejos filósofos griegos, se dio la vuelta. Volvió a los dioses antiguos. Por eso lo llamaron el apóstata. Significa exactamente eso: el que se da la vuelta. Llegó al trono con 30 años y no perdió el tiempo. Reabrió templos, restauró los sacrificios, devolvió rentas a santuarios que llevaban décadas muriéndose de hambre. Pero lo más inteligente que hizo no fue eso. Juliano miró a sus rivales y los copió. Entendió algo que los sacerdotes antiguos jamás entendieron. Los cristianos no estaban ganando con argumentos. Estaban ganando con organización. Tenían jerarquía. Cuidaban a sus pobres. Enterraban a sus muertos. Atendían a enfermos que nadie quería tocar. Y eso, en un imperio cansado, pesaba más que cualquier oráculo. Así que Juliano intentó construir lo mismo: un sacerdocio pagano organizado, con exigencias morales, caridad, hospitales, una iglesia de los dioses antiguos, calcada de la iglesia que quería frenar. Era brillante y era tardísimo. Su reinado duró menos de 2 años. Murió en campaña en Persia en el 363, con 31 años. Con él no murió solo un emperador. Murió la última oportunidad institucional de los dioses. Nunca volvió a haber un estado dispuesto a defenderlos. Y aquí es donde te van a contar la historia bonita. Dicen que Juliano mandó un enviado a Delfos, al oráculo más famoso del mundo antiguo, y que la respuesta que trajo fue esta: dile al emperador que la sala labrada ha caído, que Febo ya no tiene casa, que la fuente que hablaba ha callado. Es hermosa, es perfecta, y casi con seguridad es falsa. Esa última profecía tiene toda la pinta de ser una composición posterior, un texto escrito por alguien que ya sabía cómo terminaba todo. Delfos no se apagó con una frase de despedida. La verdad es más simple y más triste. Delfos se fue quedando sin visitantes, sin ofrendas, sin dinero y sin una ley que lo protegiera. Nadie lo mandó callar, lo dejaron solo, y entonces llegó la firma. 380. Edicto de Tesalónica. Teodosio convierte el cristianismo niceno en la religión oficial del imperio. Ya no es tolerado, ahora es el Estado. 391 y 392. Los decretos. Prohibidos los sacrificios, cerrados los templos, prohibido siquiera entrar en ellos. 1000 años de religión, ilegales por escrito. 391. Cae el Serapeo de Alejandría, uno de los grandes templos del mundo antiguo. 393. La última edición documentada de los Juegos Olímpicos. Y aquí toca ser honesto contigo. Que Teodosio los prohibiera es la versión tradicional, y hoy se discute. Lo seguro es lo otro. Después de finales del siglo IV, ya no hay juegos. 1169 años de juegos. Apagados. Y aún así, todavía quedaba gente en los templos. El final tardó mucho más de lo que crees. Nada de esto fue un interruptor. Nadie apagó a los dioses una noche. No hubo un día en que el mundo se acostara creyendo en Zeus y despertara creyendo en otra cosa. Fue lento. Fue desigual. En una ciudad ya no quedaba nadie capaz de oficiar un sacrificio. Y a unos días de camino, la gente seguía dejando ofrendas en el cruce del sendero. Y a veces fue violento. Año 415. Alejandría. Hipatia. Matemática. Astrónoma. Filósofa. Daba clase a hijos de familias cristianas
y paganas por igual. Una turba la saca de su carro en plena calle y la mata. Y aquí toca frenar otra vez. Te la han contado como el martirio de la ciencia frente a la religión. La savia que muere por pensar. Es una historia poderosa. Y es sobre todo una construcción posterior. Alejandría estaba partida en dos por una lucha de poder entre el prefecto imperial y el patriarca de la ciudad. Hipatia era una figura pública, respetada, con influencia, y quedó en medio. Su muerte fue política. Esa verdad no la hace menos brutal, la hace más humana, porque significa que no la mató una idea, la mataron unos vecinos. Año 529. Justiniano cierra la Academia de Atenas, la escuela de Platón. 900 años dando clase, 900 años clausurados por decreto. Los últimos filósofos hacen las maletas y se van a Persia, buscando una corte que dicen que admiraba la sabiduría griega. Duraron poco. Algunos volvieron. Resulta que allí tampoco encajaban. Ese es el final real de la filosofía antigua. No una hoguera, un exilio incómodo y un regreso silencioso. Y el Partenón. ¿Por qué sigue en pie? No por respeto. El templo de Atenea sobrevivió porque lo convirtieron en iglesia. Y siglos después, en mezquita. Lo que lo mantuvo de pie fue el reciclaje. Los edificios sobreviven cuando le sirven a alguien. Y el día que dejan de servir, se vuelven cantera. Ese es el mecanismo real. Los templos se convirtieron en canteras y en iglesias. Las fiestas se solaparon con otras fiestas. Los santuarios cambiaron de patrón y siguieron recibiendo a la misma gente, subiendo la misma colina, pidiendo lo mismo de siempre. La función se heredó. Solo cambió el nombre en la puerta. No hubo una hoguera final. Hubo administración, papeleo, presupuesto, firmas. ¿Y entonces desaparecieron? No. Mira tu calendario. Los dioses no se fueron. Se escondieron. Y lo hicieron en el sitio más obvio de todos. El que tú usas cada día sin mirarlo. Empieza por tu semana. Lunes es la luna. Martes es Marte. Miércoles es Mercurio. Jueves es Júpiter. Viernes es Venus. 5 de tus 7 días llevan el nombre de un dios romano. ¿Y los otros 2? Sábado viene del sábado judío. Domingo del día del Señor. Tu semana entera es un campo de batalla fosilizado. Los que perdieron se quedaron con 5 días. Los que ganaron con 2. Y nadie lo nota. Sigue por el calendario. Enero es Jano, el de las 2 caras, el dios de las puertas. Marzo es Marte. Mayo es Maya. Junio es Juno. Cada año nuevo lo empiezas nombrando a un dios prohibido. Ahora mira hacia arriba. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Esos nombres nunca se cayeron. Siguieron ahí, siglo tras siglo, mientras abajo se cerraban sus templos. Y cuando mucho después aparecieron planetas nuevos, Urano, Neptuno, la ciencia moderna no inventó ninguno. Fue a buscarlos al mismo panteón que llevaba 1000 años prohibido. Y ahora mira tu boca. Cereal viene de Ceres. Pánico, del dios Pan. Eco era una ninfa. Museo viene de las musas. Volcán, de Vulcano. Océano era un titán. Afrodisíaco, de Afrodita. Erótico, de Eros. Dices sus nombres todos los días. Los dices sin saberlo. Los estás diciendo ahora mismo. Y aquí está la vuelta de tuerca. Cuando quisieron borrarlos, los dioses hicieron lo único que podía salvarlos. Dejaron de ser dioses. Se volvieron palabras. Porque una palabra es mucho más difícil de prohibir que un templo. Un templo tiene puerta, tiene techo, tiene una dirección. Puedes cerrarlo con una firma. Un idioma, no. No puedes clausurar un idioma con un decreto. Pero seamos honestos. No ganaron. Perdieron sus templos. Perdieron su dinero. Perdieron a sus sacerdotes. Perdieron a sus fieles. Perdieron todo lo que se puede perder. Sobrevivieron
como sobrevive todo lo humano cuando ya no le queda otra forma de sobrevivir. Convertidos en costumbre. No los mató un héroe. No hubo una batalla final en la cima del Olimpo. Nadie derribó a Zeus en combate. Lo cerró un decreto. Con fecha, con firma. 380, cambia la religión oficial del imperio. 391, se cierran los templos. 393, los últimos juegos documentados, después de casi 1200 años. 529, se apaga la Academia de Atenas. Papel, tinta, burocracia. Y aún así, los nombraste esta semana, sin darte cuenta. 5 días de 7 llevan el nombre de un dios. Así que dime una cosa. ¿Qué día es hoy? Escríbelo en los comentarios y dime a qué dios acabas de nombrar. Y si sabes otra palabra que venga del Olimpo, déjala. Vamos a hacer la lista entre todos. Suscríbete a El Mapa Borrado. Dale like y comparte esto con alguien que crea que los dioses solo eran cuentos. Porque si se puede cerrar una religión de 1000 años con papel y tinta, imagina lo que se puede hacer con una sola persona. En el próximo vídeo, una mujer gobernó Egipto durante más de 20 años. Fue faraón, no reina consorte. Faraón, con barba postiza y todo. Y cuando murió, alguien decidió que no había existido. Picaron su cara de los muros. Arrancaron su nombre de las listas de reyes. A cincelazos, casi lo consiguen. Durante 3000 años, casi lo consiguen. El Mapa Borrado te espera. No faltes. Si esta historia te atrapó, suscríbete a El Mapa Borrado, dale like y compártela. Cada semana desenterramos un mapa que el tiempo intentó borrar. No te lo pierdas.